Hola amigos, hermanos todos. Han pasado 7 años desde mi salida, mi querida Matagalpa, Nicaragua, así como la de muchos hermanos que hoy están en el exilio. Para los que no me conocen, simplemente soy Valo, su amigo, su hermano. Esto que quiero compartir con ustedes es algo que no surgió de la noche a la mañana. Esto pasó hace 5 años. 5 años atrás, y lo tengo tan presente en mi mente, en mi conciencia, como si fuera hoy. Estoy consciente, hermanos, que esto muchos no lo entenderán, pero el que pueda entenderlo, que vea la necesidad de buscar a Jesús, de poder hacer un alto en su vida y ver así de esta manera qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestra vida diaria, en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. En todo esto, en todo este tiempo, he tratado de hablar con algunos sacerdotes, amigos, de esto que les quiero compartir. Pero por cuestión de tiempo, ya que ellos muchas veces, por sus ocupaciones, no he podido hacerlo, aunque reconozco muchas veces que al hablar de esto he sentido hasta pena por mí, al pensar que ellos podrían pensar que me estoy volviendo loco, o que me estoy volviendo pues simplemente un hermano, aleluya, gloria a Dios, amén. Ustedes ya entenderán. Y de igual manera, pues no quiero que ustedes vayan a pensar de que me estoy volviendo loco. Que piensen lo mismo, pues realmente. Y la verdad, hermano, es que siento que todos venimos a este mundo y tenemos una misión. Y creo que esta es mi misión, la cual tengo que compartir a la luz del Evangelio por amor a Jesús, nuestro Salvador y Señor. Hoy no tengo miedo. Todo mi ser, toda mi alma está en las manos de nuestro Creador, nuestro Padre. Quiero aclarar que con esto no pretendo ofender o lastimar la sensibilidad de los que vayan a ver este video, ya que tengo familiares y amigos a quienes aprecio mucho y les tengo siempre en mis oraciones. La lucha no es contra la carne, sino contra los malos espíritus que atormentan las almas para su perdición. Y en honor a la verdad que es Cristo Jesús, hago esto, consciente de su amor y su perdón. Jesús nuestro Señor dijo cuando estaba ante Pilato que todos aquellos que están en la verdad escucharán sus palabras. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y Jesús no le respondió. Sin embargo, Jesús nos recuerda siempre que Él es el camino, la verdad y la vida. Este pasaje todos los conocemos, desde siempre, pero es triste no comprenderlo como Pilato. Quiero, quiero compartir un pasaje bíblico que lo dice en el Evangelio de San Juan. Jesús dice que el mundo no le verá, pero ustedes sí me verán. El mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Y quiero partir con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, porque lo que tengo que compartir con ustedes tiene que ver con esto que dice Jesús. El mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Qué locura esto, podríamos decir. ¿Cómo?
Me van a decir ustedes, Valo, viste a Jesús, lo ves, te volviste loco. Pues la verdad, tengo que compartir esto de lo que ha pasado en mi vida. Como ustedes sabrán, pues, este su servidor, pues, tiene familia. Este año vamos a cumplir 34 años de casado. Tenemos 3 lindos hijos. Por cierto, ya soy abuelo. Eh, Quiero decirles que nunca me había separado por tanto tiempo de mi esposa, de mis hijos, pero como sabrán, mucho. Hoy estamos en el exilio. Estoy consciente que no soy el primer nicaragüense. Hay muchísimos hermanos nicaragüenses que han sufrido y por eso siento la necesidad de poder compartir mi experiencia, no simplemente como un nicaragüense, como un ciudadano, sino simplemente como una persona que quiere dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de su amor en mi vida. Y esto que quiero compartir con ustedes simplemente es porque lo siento dentro de mí. Es como, es como, para que ustedes me vayan entendiendo, es como que cuando uno siente el deseo de decirle a una persona, hey, te quiero mucho, te amo, perdóname. Muchas veces cuando no hacemos ese gesto de poderle manifestar el amor o el poder o el deseo de pedir perdón a una persona que tú amas, cuando no lo hacemos, muchas veces nosotros decimos, siento, me da como remordimiento de conciencia, ¿por qué no lo hice? Eso es lo que está pasando conmigo. Y alguno dirá, pero ¿por qué hasta ahora quieres hablar de esto, de lo que Dios ha hecho en tu vida? Bueno, han pasado 5 años y estoy tratando de compartirlo con ustedes porque, miren, no es lo mismo que Dios se te manifieste, te diga que te ama, que te perdona hoy y que a la hora o al día siguiente salga como loco anunciando esto. Es decir, este hombre se volvió loco. Y yo creo que Jesús, por eso cuando sanaba a los enfermos, que expulsaba a los demonios, Jesús le decía a los que sanaba, hey, pero quédate callado, no lo digas. Pero ya todos sabemos que aquellos sanados salían alabando y gritando, Jesús me sanó, me liberó. Puede ser que eso esté pasando conmigo. Pero la verdad de las cosas lo quiero hacer porque es algo que siento. Y, es decir, yo soy libre. Por la gracia de Dios, Él me liberó, me perdonó. Pero esto que quiero contar es porque quiero sentirme más libre. Quiero compartirlo. Solo sé que quiero compartirlo. Es lo que yo siento. Tampoco no quiero que piensen cuánto le estarán pagando a esta persona, cuánto le estarán pagando a Valo, o que piensen lo están utilizando. No, bueno, el único que yo puedo decir, si es Dios que me está utilizando, bendito sea el Señor, porque prefiero que me utilice Dios y no el diablo. Prefiero que me utilice Dios, mi Padre, mi Creador, quien me dio la vida, y no el diablo, el padre de la mentira. Bueno, ¿qué pasó? Voy a tratar de iniciar. Ahí me disculpa mi forma de hablar para aquellos hermanos que son muy sensibles, como lo decía. No los quiero herir, no quiero que se escandalicen también. Voy a tratar de hablar con algunas palabras para tratar de ser más ilustrativo y que puedan entender lo que pasó en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, me tocó exiliarme, vine a un país que no es mi país. Obviamente eso me causó, sin darme cuenta, no lo sabía porque lloraba de la nada. No sabía por qué lloraba.
Sentí un dolor por todas las cosas que estaban pasando. Lloraba. Sentía como que me habían matado a alguien, se me había muerto mi mamá nuevamente, un ser querido. Y sin querer queriendo, con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que a mí se me ocasionó, eso terrible que me tocó vivir, obviamente de separarme de mi familia, dejar a mi esposa y a mis hijos, y perder todo prácticamente, dejar todo, porque sentí un miedo brutal, pues no sabía que eso era un trauma, recibí un trauma. Y estoy seguro que muchos han recibido ese trauma, tienen un trauma que cuesta superarlo, porque hay mucho dolor. Y el único que nos puede ayudar a sanar esos dolores, a quitarnos esos miedos, es Dios, nuestro Padre, Jesús. Y aquí lo hermoso que yo quiero compartir, pues mi testimonio de lo que Dios hizo por mí. Hoy me doy cuenta de lo que Jesús sufrió en la cruz por amor a mí. Hoy entiendo que lo que ha pasado en mi vida, y estoy seguro que en algunos hermanos exiliados, muchos hermanos que están en Nicaragua, que sufren por la división de la familia. Hoy la familia está muy dividida por todo lo que estamos viviendo, no solamente en Nicaragua, en el mundo. Pude darme cuenta de que Dios me quitó todo prácticamente. Me quitó todo, me quitó a mi esposa, a mis hijos, todo lo que tenía. Y me trajo a un lugar de 4 paredes. Eso mira, 4 paredes blancas. Y entendí por primera vez en mi vida que Él me quería hacer entender, me quería para Él. Quería que yo entendiera que mi vida dependía de Él, que Él me dio la vida. Imagínense, es bien difícil entender esto. ¿Y qué cosa? Cuando estaba en Nicaragua tenía a mi esposa, mis hijos, mis cositas, mi trabajo. Aparentemente lo tenía todo. Era feliz, pero había algo que me faltaba. Y esas cosas que me faltaba, eso que me faltaba lo buscaba en otras cosas. Y como les decía, algo doloroso, porque al final de todo esto, pues obviamente sufrí mucho. No solamente yo sufrí, sufrió mi esposa, sufrieron mis hijos. Y obviamente muchos amigos, hermanos, familiares que me aprecian. Yo a veces he llorado porque recuerdo cuando iba a las comunidades, tengo amigos que sé que me quieren, yo les recuerdo, como les decía, los tengo en mis oraciones. Pero bueno, no los quiero cansar. Cuando yo vengo aquí, me encuentro solo. Me encuentro solo una vez más. Con mucho dolor. Entonces comencé a refugiarme en el alcohol, en hacer cosas que nunca debía haber hecho. Sin embargo, tengo que reconocer, como les decía al inicio, yo siempre de niño he creído en Dios, una persona de iglesia, iba a la iglesia, a misa los domingos, pero por cosas de la vida también me vi involucrado en otras cosas, en política, en cuestiones de farándula. Y, y eso me llevó a buscar un camino que no era el correcto. Pues viví como una doble vida, viví una vida licenciosa, una vida todo aparentemente normal, pero una vida llena de mentiras. Y eso puede realmente, pues, a lo que me llevaba era a lastimar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos.
Pero cuando yo estoy aquí y me veo solo, cayó en una vaina que se llama depresión. Eso la conozco, está muy de moda, la depresión. Logré experimentar en pocas palabras, para no alargar esto, porque al final no quiero hablar de mi vida pasada, de todo lo malo que hice, porque me daría vergüenza, ¿no? Eso ya Dios me perdonó y le doy gracias a Dios por haberme perdonado. Me siento perdonado, me siento amado. Una vez en mi parroquia, para que entiendan lo que quiero decir, porque digo que me siento perdonado, me siento amado por Él. Escuchaba a un sacerdote que aprecio mucho en mi parroquia, donde yo voy. Decía este sacerdote que en una ocasión había un sacerdote que se le aparecía a Cristo. Imagínense, a este sacerdote se le aparecía a Cristo. Entonces, un día este sacerdote le contó a otro hermano sacerdote y le dijo, a lo mejor esta historia ya la han escuchado, pero yo la cuento porque para mí me impactó y la quiero compartir también con ustedes. Entonces este sacerdote le comparte a su hermano sacerdote y le dice, fíjate que Cristo se me está apareciendo. En serio, le dice el otro sacerdote. Mira, hermano, le dice, si se te vuelve a aparecer, pregúntale que te diga que cuál fue tu último pecado, que cuál fue mi último pecado. ¿Viste? Preguntarle que cuál fue mi último pecado. Bueno, se ve el sacerdote, se le volvió a aparecer Cristo y le dice, Señor, fíjate que mi hermano sacerdote me dijo que si sos Cristo, si sos Jesús, el Señor, el Salvador, que te preguntara, que me dijeras cuál fue el último pecado de mi hermano sacerdote. Y Jesús le dice, no me acuerdo, no me acuerdo. Miren, hermanos, voy a ser sincero, y cuando yo escuché eso, que Jesús dice, no me acuerdo, tengo que admitir que me sentí desilusionado, me sentí, wow, ¿cómo puede ser posible que Dios, Jesús, siendo Dios, no lo sepa? Si es Dios, Él todo lo sabe. Pero en ese momento en que estoy así, que estoy en mi lucha, se me vinieron unas palabras hermosas que escribió el apóstol Pablo, no recuerdo en qué carta, pero sé que lo dice en la Biblia. Pablo lo escribió, el apóstol Pablo, que dice, y perdonaré todos los pecados de mis hijos y los volveré más blancos que la nieve. Algo por así, por ahí, más o menos, algo así lo dice, más o menos. Dice, y perdonaré todos los pecados de mis hijos y nunca más me acordaré de ellos. Y pondré mis leyes y mandatos en sus mentes y en sus corazones. Qué interesante, qué lindo, qué hermoso. Perdonaré todos los pecados de mis hijos y los pondré en su mente y en sus corazones. ¡Wow! Se me vino eso, ese pasaje bíblico. Y dije, ¡wow! Y es que definitivamente cuando Dios te perdona, te perdona. No te vive sacando el pasado. El pasado, pasó. Y por eso Jesús dice, quien pone las manos sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Bueno, bueno, tampoco con este compartir, hermano, quiero que piensen, Pablo se volvió predicador, ahora predica, wow. No, no pretendo eso. Simplemente quiero compartir esto porque me siento alegre, quiero compartirlo con ustedes. Y quiero compartirle esta experiencia hermosa. Bueno, vine a este país lejos de mi patria, solo. Me encontré en un lugar de pronto que donde nadie me conocía, sin familia, sin amigos, todo. Y yo siempre decía, qué barbaridad donde estoy, solo. Me sentía como cuando miramos a esos perritos en nuestros pueblos, esos perritos flacos, hediondos, llenos de pulgas, sarnosos. Así me sentía, como un perro pulgoso, hediondo, lleno de sarna, abandonado.
buscando algún refugio. Sin embargo, experimenté también la patada, como cuando vemos a una persona del mundo sin amor y mira aquel perro hediondo, sarnoso, lleno de pulga y le dice, salí perro hediondo, ¡pa! El cachimbazo en la pobre costilla y sale aquel pobre perro. Bueno, hasta de perro estoy haciendo, hermano, para que ustedes entiendan lo que pasó con mi vida. Bueno, ese perro hediondo quería morir, se quería morir, porque sentía que todo lo había perdido y que su vida no valía. Y en una noche, porque no podía dormir, padecía mucho de insomnio, llorando, me recuerdo que había comprado algo de tomar, porque, les confieso, estaba tomando mucho licor para emborracharme, para no sentir ese dolor que sentía, para, como decimos, anestesiar la mente. Y una noche que estaba borracho en la cama, que me sentía en el infierno, llorando, yo hoy me doy cuenta que se lo dije al Señor con sinceridad. Le dije, Señor, tú sabes que yo siempre he creído en ti desde que era un niño. Te pido por favor que salves mi alma, que sanes mi alma, salva mi alma. ¿Y saben por qué le dije al Señor que salvara mi alma? Porque dentro de mí había algo que, como dice un sacerdote, hay cosas que no cuadran. Hay cosas que no cuadran en tu vida. Y yo sin querer queriendo comencé a experimentar cosas que nunca las había experimentado. Ni en Nicaragua, estaba allá con mi familia. Sí, algunas cosas, pero yo le llamo, fueron como destello del amor de Dios. Porque Dios todos los días nos está buscando, nos está tocando el corazón. Y yo me imagino que como cuando yo era fiestero, andaba en fiesta, bailando, en aquella gran bulla, el ruido de la música, de la bailadera, venía Dios y me tocaba. Y yo volteaba a ver atrás y no miraba a nadie. Seguía con mi vida bailando. Y yo hoy me doy cuenta que Dios siempre en mi vida me estuvo tocando. Me daba ciertos destellos de su amor, pero que yo los percibía, pero no entendía que era Él el que me tocaba, que me estaba llamando. Y no en este último tiempo, toda mi vida desde mi niñez. Entonces, hermano, recuerdo que cuando hice esa oración le dije, Señor, salva mi alma, porque había algunas cosas, como le decía, como que no engranaba, es decir, me venían a mi mente algunas cosas que yo nunca las había experimentado. Es decir, comencé a experimentar cosas rarísimas. Por ejemplo, esto es algo que yo sé que muchos no me lo van a creer. De pronto comencé a ver cosas, por ejemplo, números. Por ejemplo, un día voy manejando mi carro y de pronto el carro que va delante de mí, comencé a ver la placa, el número de placa. Y los números que sobresalían en esa placa, adivinen qué número comencé a ver. Los 36. 6666. Esos son los números, la marca de la bestia, del anticristo. Imagínense, qué raro. Comencé a ver eso, la primera vez que lo miré, pues no me llamó la atención, me pareció raro. Pero lo raro, que eso lo comencé a ver más seguidamente, una vez al mes, después cada 15 días, después semanal. Posiblemente estaba leyendo un periódico, alguna revista, y es siempre el número que sobresalía en esa marca, los 366.
Pero algo que me llamaba la atención y que algo que me comenzó como a inquietarme, era como que yo me decía, oye, qué raro esto. Yo decía, ¿no será que estoy marcado? Yo no me doy cuenta. ¿No será que yo estoy en el otro bando? ¿No será que estoy de parte del enemigo, pues, del diablo? Que le pertenezco a ese enemigo, al diablo. De verdad, hermano, esto es algo bien fuerte. Bien fuerte, bien fuerte. Y ahí me disculpa mi esposa, mi hija. A veces ustedes saben cómo vivimos a veces en la casa, o más cuando hay niños, los quehaceres. Entonces, les pongo ese ejemplo de las cosas que me estaban pasando. Yo, eso siempre, no, es pura onda. Me estoy sugestionando. Pero bueno, voy a continuar. Con el transcurso del tiempo, como les decía, yo no podía dormir, padecía de insomnio, caí en depresión, como les decía, me quería morir. Y en los momentos difíciles en que yo no podía dormir, gracias a Dios siempre, bueno, me comunicaba con mi esposa en ocasiones, pero Dios siempre te pone gente buena. Y una de esas personas buenas que Dios puso en mi vida fue a un familiar, a una tía, que por cierto nos decimos primos porque somos contemporáneos, tenemos prácticamente la misma edad. Y esta persona, cuando nos comunicábamos, porque yo sentía la necesidad de estar con alguien, eh, en mis noches oscuras, como decimos, me sentía solo, triste, pues con ella hablaba y le decía, ella me decía, primo, venite para acá. Yo le voy a ser sincero, yo al inicio yo decía, bueno, esta prima insiste mucho en esto, que me vaya para su casa y a veces yo hasta pensaba, porque yo fui bien bandido, ¿verdad? En esto de las mujeres. Y yo dije, ¿será que la prima? No sé, pero dije, no, voy a ir, voy a ver qué pasa. Y me acerqué, me vine, me cambié de ciudad, me vine a la ciudad donde ella vive porque yo tenía un plan. Dije, voy a ir a conocer, voy a estar ahí, a ver qué tal me va, pero yo la idea era irme para otro país, estando ahí. Tenía mi plan, pero Dios tenía otro plan para mi vida. Y por eso estoy compartiendo esto con ustedes. Bueno, me traslado para esta nueva ciudad. Vengo, vengo donde ella me recibe. Obviamente, cuando llego a su casa, pues feliz, feliz, me sentí muy contento. Me recibió como un hijo. Cuando yo llegué a su casa, sentí como que llegué a una iglesia. Pues en esa casa, wow, tenía crucifijo, tenía imagen de la Virgen, de los santos. Como yo era una iglesia, pues, wow. Y fue una manera en la que Dios también creo que ya me estaba hablando. Y en ocasiones, bueno, ahí en su casa viví como 2 o 3 meses. Y siempre en nuestros tiempos libres, a veces cuando conversaba un día me hablábamos de Dios. Ella siempre me hablaba de Dios. Y un día me dice, primo, si vos te murieras hoy, ¿para dónde crees vos que te vas? Esa pregunta yo ya me la había hecho en muchas ocasiones. Pero sí, esa pregunta que ella me hizo ese día, realmente sí me cuestionó mucho. Y le dije yo al sinvergüenza, no, pues me voy para el cielo, le digo, porque Dios me mandó, vine al mundo a dar amor y entonces pues a las personas que necesiten que le dé amor, yo les doy amor y bueno, he sido bueno, una buena persona. En serio, ¿sí? Pero dentro de mí sentía realmente que no era así, pues realmente. No era así. Había algo que me decía no, un indicador dentro de mí que me decía que no. Recuerdo una vez que me dijo, primo, ¿por qué no vas a un retiro espiritual? Ella desde que estaba en la otra ciudad me decía, primo, venite para acá, vas a un retiro espiritual. Y miren qué ironía, cómo somos de malagradecidos con Dios, porque
Yo les contaba que una noche que me estaba muriendo de la tristeza, que me sentía en el infierno, que me quería morir, yo le dije al Señor, Señor, salva mi alma, por favor, te necesito. Y después, con el tiempo, eso se me olvidó a los días. Como a los 3 días yo no me acordaba que le había pedido eso al Señor. Pero sí, lo recuerdo como hoy, que sí lo hice con sinceridad, pero después con los días ya no. Gracias, Señor, y nada más. Entonces, recuerdo de que ella siempre me insistía con que fuera a ese retiro, pero yo no quería, pues en el fondo andaba como molesto con Dios, imagínense, qué mal agradecido. Pero sucede que una semana de estar ahí en su casa, yo tenía planeado, ya tenía 2 o 3 meses de estar ahí en su casa. Pasaron cosas raras, pero una semana antes yo estaba decidido a irme para otro país. Entonces, esa semana antes, de pronto llegó un matrimonio y llega un sacerdote. Llega un sacerdote. Me lo presenta. Comenzamos a conversar. Tranquilo, me presento, le digo, soy de Nicaragua. Y mi prima me dice, mira primo, me dice mi prima, mira primo, cómo te ama Dios. Cómo te ama Dios. Y hasta un sacerdote te mandó para que te confeses. ¿Cómo te ama Dios que hasta un sacerdote te mandó? Yo pensé que había sido algo planeado, pero yo hoy me doy cuenta que no. Y la cosa es que, mira cómo Dios te ama que hasta un sacerdote te mandó. Confesate sin vergüenza. Después de decir eso, me comienza a regañar, me comienza a decir barbaridades y me comienza a decir sin vergüenza, padre, mire cómo es Dios que lo mandó a usted para que se confesara. Y este es un degenerado, sin vergüenza, mujeriego, me dijo de todo. En ese momento, hermano, yo quería que la tierra me tragara, pues yo, mi cara, era una pena, era como tomate, me imagino. Y vengo yo pues queriéndome defender, no, padre, mire, yo he sido de iglesia en Nicaragua, que he estado en retiro, bueno, he sido de encuentros conyugales, usted viene, he sido un hombre ahí, un padre responsable, usted sabe, es más, veo una guitarra ahí, ya le voy a cantar unos cantos para que vea que me sé algunos cantos, alabanzas al Señor, como supuesto cristiano. Y el padre obviamente solamente se reía, me miraba y me dice, fíjate, está bien, agarra la guitarra, ponete a cantar. Miren hermano, yo no soy guitarrista ni nada, yo medio charrangachanga, pero me gusta la música. Yo envidio a muchos hermanos músicos que son wow, pero me encanta mucho la música y me puse a cantar. Pero esto que les voy a contar ahorita, hermano, lo que me pasó mientras yo cantaba, fue algo que yo no pedí, ni me lo esperaba. Oigan bien, fue algo que yo no lo pedí, mucho menos me lo esperaba. Y Dios me dio un regalo que ustedes no se lo imaginan. El mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. El mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Mientras yo estaba cantando, miren lo importante cuando un sacerdote está lleno del amor de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús. Mientras yo estoy cantando, siempre, ahí me disculpan, pero siempre que recuerdo esto, me ocasiona esto. Se me salen las lágrimas. Y mientras cantaba, comencé a ver en él, en sus ojos. Yo sé que era un sacerdote, un hombre, pero pronto comencé a experimentar algo que nunca en mi vida había experimentado, que nunca había, que estos ojos nunca lo había visto, pues nunca.
comienzo a ver que en esos ojos, detrás de esa persona, dentro de él, es Jesús. Y comienzo a experimentar algo como que me decía, mientras yo cantaba, ¿verdad? De bandido, sentía que él me decía, te conozco desde antes de la creación. Te conozco desde antes de la creación. Y eso comenzó a tocarme de una manera que no tengo palabra cómo explicarlo, pero percibe eso, que ahí estaba Cristo. Terminé la canción, continuamos conversando de muchas cosas y llegó la hora de despedirnos y yo sentía la necesidad como que quería que me abrazara, quería que Dios me abrazara, Jesús que me abrazara. Cuando nos despedimos, lo abracé y él me abrazó. Lo abracé y él me abrazó. No sé cuánto tiempo estuvimos abrazados, pero quiero decirles que para mí ese abrazo breve para mí fue como una eternidad. Fue un abrazo tan hermoso que yo sentí que era Jesús que me abrazaba. Y yo lo abracé y yo no me quería separar de él. Obviamente me conmovió mucho, se me salían las lágrimas cuando nos separamos. Solo me sonrió y me hizo. Me dijo unas palabras, pero me hizo. Eso me conmovió tanto, tanto, pero tanto, que por primera vez en mi vida pude comprender, me sentí como María Magdalena, que la querían apedrear por pecadora, por adúltera, pero que Jesús le daba la mano, me estaba dando la mano y que no me condenaba, que me devolvía la dignidad como persona, me devolvía la dignidad como hijo de Dios. Y eso fue lo más hermoso. Y esa mirada de amor, digo yo, en ese sacerdote me cautivó tanto que me fui a mi cama, hice algunas cositas, pero no dejaba de pensar en esa mirada. Y me fui a dormir pensando en esa mirada. Yo no dejaba de pensar, yo me cautivó tanto. Y por eso entiendo lo que pasó, le pasó a María Magdalena. Desde ese momento, María Magdalena nunca más se separó de Jesús. Nunca más se separó de Jesús. Aún en la cruz, Jesús, donde estaba María, el discípulo amado, María, esa mujer, María Magdalena, estaba también al pie de la cruz. Nunca más se volvió a separar de Jesús. Porque Jesús le había devuelto esa dignidad como hija de Dios. Y eso es lo más hermoso. Y eso lo experimenté yo. Fue un regalo. Y como les decía, pues, esta mi prima, días anteriores, pues, cuando yo llegué a su casa, me decía, primo, andaba a un retiro. Pues, la verdad, como les decía, no quería, pues. Quería y no quería. Entonces, el día siguiente, eso fue un jueves, el día siguiente era viernes, ¿verdad? Me levanto, me bañé, no sentí nada, pero no dejaba de pensar en aquello que me había pasado la noche anterior, el jueves. Me bañé sin sentir nada, como les digo, apenas me sentí en mi carro, yo no dejaba de pensar y sentí una gana de orar increíble, una gana de pedirle perdón a Dios, una gana de confesarme ante un sacerdote. Yo lloraba, las lágrimas se me salían, yo le decía, no con palabras, sino desde lo más profundo de mi corazón, de mi alma, yo le decía, Señor, perdóname, perdóname. Y comencé manejé 35 minutos y todo ese viaje yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Pero lo más hermoso, que no sé si ustedes me lo van a creer, que a medida que yo le decía con mi alma, Señor, perdóname, yo sentía que Él más me amaba. Señor, perdóname,
sentía que Él más me amaba. Y yo lloraba más porque yo decía, ¿cómo puede ser posible, Señor, que me ames tanto a pesar de que yo nunca hice algo nada bueno? Todo fue malo a tus ojos, tantas cosas malas que hice. Y tú me amas, tú me amas. Miren, hermano, llegué al parqueo, al lugar donde se iba a hacer el retiro. Luego al parqueo fui uno de los primeros. Me saco mi pañuelo, me comencé a quitar los mocos, como decimos, de la llorada que había pegado, a secarme las lágrimas, mis ojos. Traté de relajarme y llego a la recepción, donde nos estaban esperando los hermanos. Y buenos días, bienvenido hermano, su nombre, Aníbal Gutiérrez. Sí, aquí está hermano. Wow, ya estaba anotado, ya estaba anotado, ya estaba anotado. Jesús sabía que iba a llegar, ya estaba anotado. Él lo sabía. Yo no lo sabía, pero él ya lo sabía. Yo comienzo de nuevo esas ganas, vuelvo a sentir esas ganas de nuevo, ¿verdad? De llorar. Cuando entro al salón, un salón parroquial grande, veo una imagen de Jesús y de María, nuestra madre, que están con los brazos extendidos. Comencé a llorar de nuevo porque comencé a recordar todos mis retiros que había vivido en mi parroquia, en Matiguán, en Matagalpa, todos aquellos retiros hermosos que he vivido en La Cartuja, un lugar donde se realizaban todos los retiros de la diócesis de Matagalpa. Lloré, yo le decía, Señor, me sentía recibido, amado por Jesús, por María. Se me acercaban hermanos. Bueno, para rematar me pusieron en la primera hilera de la silla, frente a las imágenes. Decir, el retiro no había comenzado todavía, pero para mí ya había comenzado un día antes. El coordinador del retiro no había ni llegado, ni había comenzado a hablar cuando, hermano, ¿para qué les cuento? Pasé los 3 días llorando. Cuando terminó el retiro, salí el domingo, sin trabajo, sin nada. Como a los 2 minutos que salí de la parroquia, de la iglesia, cuando venía de regreso hacia la casa de mi prima, a los 2 minutos sentí como que Dios me dijo, mira ahí vas a trabajar. Llegué a la casa donde mi prima, le dije, prima, fíjate que hacía así. Me dice, anda mañana. Me fui a las 8 de la mañana, al día siguiente, a buscar trabajo, a vender mi aplicación. Eh, tengo, desde ahí, comencé a trabajar, prácticamente tengo 5 años trabajando en esa compañía. Gracias a Dios. Bueno, les contaba, bueno, estaba sin trabajo, sin nada. Y bueno, como les decía, llegué a un lugar donde nadie me conocía. Me iba a trabajar con gente que nunca en mi vida había visto, gente extraña. Pero lo hermoso de todo esto que yo no lo entendía, miren cómo Dios actúa y uno no se da cuenta. Que ese trabajo donde comencé a trabajar, cada vez que yo terminaba mi trabajo, al salir, me quedaba 2 minutos a la iglesia, donde yo viví mi retiro, y me iba. Todos los días, hermano. Sucio, pero me iba sucio. Así sucio me iba al retiro, a la iglesia, perdón. Y sentía la necesidad de ir a decirle, Señor, gracias. Iba al Santísimo, me ponía de rodillas
tal vez 5 o 10 minutos, no sé, pero yo solamente iba, aunque no, yo solo sentía la necesidad de decirle, Señor, gracias, aquí estoy. Y miren, hermano, y así pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Y aquel hombre que no podía vivir solo, comenzó a ver la vida de una manera diferente. Un día estando en misa en la iglesia, habló con un hermano, le digo, hermano, comencé a buscar un lugar pues donde vivir para trasladarme, estar cerca de mi trabajo porque me quedaba como 35, 40 minutos, ¿no? Se me hacía cansado viajar todos los días, pues. Entonces necesitaba cambiarme, estar cerca de mi trabajo. Entonces conseguí un lugar de pronto a través de unos hermanos, eh, un cuartito pequeño. Este cuartito tenía su refrigeradora, su bañito para uno solo. Y ahí, hermano, comencé a vivir mi soledad. Imagínense que una persona como yo, que tenía muchísimos problemas, problemas de lujuria, que no podía estar solo, como le decía, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Cuando un día de pronto me doy cuenta que Dios me había liberado realmente de ese problema también que yo tenía. Y yo no me había dado cuenta y sin darme cuenta estaba viviendo mi castidad. Para mí era un milagro. Recuerdo una vez en la iglesia cuando con uno de los hermanos yo les decía a ellos, no, Dios te libera, Jesús te libera. Él te libera. Y me decía un hermano, lo voy a decir aquí públicamente porque muchas veces nos encontramos con hermanos así. Y me dijo, no, hermano, me dice, eso usted se la debe de remangar, así me dijo. Bueno, dije yo. Pero Dios, Jesús, hasta de eso me liberó. Fue una cosa increíble. Y comencé a vivir mi castidad. Miren, hermano, después de ese retiro, yo comencé a siempre a congregarme en la iglesia, comencé a visitar los grupos de crecimiento con mis hermanos. Y recuerdo que después de mi primer retiro, como a los 15 días, me dice un hermano, quiero llevarlo a un lugar que siento que tengo que llevarlo. La conversión es un proceso. Fíjense que en ese momento, cuando este hermano me dijo que me quería llevar a un lugar, eh, se me salió como un ego. Dije, ¿qué me puede decir él? ¿Dónde? Está loco, que me está proponiendo que me llevara a un lugar. Y estaba pensando de esa manera cuando le dije, Señor, hubo algo dentro de mí como que me decía que no era correcto mi forma de pensar, de comportarme pues con el hermano. Y le dije, Señor, al Señor, Señor, perdóname, voy a tratar de ser humilde, de agachar la cabeza, de bajar la cabeza, por lo menos por primera vez en mi vida. Y ya iba de salir, entonces me regresé y le digo, hermano, discúlpeme, ¿qué fue lo que me dijo? Que me quería llevar a otro lugar, sí. ¿Y qué fue lo que me dijo que comprara? Sí, que compre 2 paquetes de agua y un tarro de sal. Bueno, este hermano de donde yo vivía como a 1 hora, pues él quedó de que iba a pasar por mí. Entonces se me hacía injusto que él todavía me iba a ir a buscar a mi casa y después me iba a llevar a un lugar como a más de 3 horas. Imagínense, me hacía injusto. Entonces le digo, no, hermano, yo le voy a dar para la gasolina. Y me dice, no, hermano, usted no me va a pagar ni $1, me dice, ni un peso. ¿Por qué? Porque esto es con Dios, nada más. Yo no puedo aceptarle eso. Déjeme que yo quiero llevarlo por amor. Miren, hermano, recuerdo que él iba con su esposa y sus 3 hijitos.
Y yo, adelante, ¿verdad? Pero en esa travesía, en ese viaje, comencé a experimentar algo. Se me vino de pronto, yo no sé cómo se le llama eso, como que se te viene a tu mente. Y comencé a experimentar como que tenía que llevar a mi hija mayor ahí. Después tenía que llevar a mis otros hijos y a mi esposa. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible si mi hija, estamos tan divididos, estamos lejísimos, estamos tan separados por la distancia, que cómo van a venir y yo los voy a llevar a este lugar a donde a mí me llevan? Miren, hermano, pues la verdad de las cosas sí pasó. Les estoy adelantando esto, pero sí pasó, fue algo increíble. Pero bien, ¿qué pasó cuando llegamos a este lugar que me lleva este hermano? Resulta que al lugar que este hermano me está llevando es donde un sacerdote que es exorcista en la diócesis. Y ahí llegaba muchísima gente. Y me doy cuenta que la iglesia era una iglesia pequeña y que la Santa Misa se iba a celebrar al aire libre, pues en el campo abierto. Y entonces, imagínense ¿qué pasó conmigo? Quiero vivir la Santa Eucaristía, es decir, todo lo que me estaba pasando ahora, me di cuenta como que mi conciencia, antes de decir, todos tenemos conciencia, pero no estamos conscientes de lo que está pasando muchas veces con nosotros. Muchas veces no estamos conscientes que por qué pensamos tal cosa, que por qué hacemos esto. No estamos tan conscientes de lo malo que estamos haciendo. Entonces comencé a darme cuenta, es decir, comencé a experimentar algo como que mi conciencia estaba tan consciente, es decir, que mi conciencia tenía conciencia de todo. Y les voy a poner un ejemplo. Estoy en misa y de pronto me doy cuenta que esto era como algo que quería atormentar, perturbar mi mente, mi alma. Yo uno de los grandes problemas que tenía, como les decía, la lujuria. Y a veces te dicen, caramba, vos miras con los ojos, desnudás a las personas, con los ojos. Y ese problema a lo mejor lo tenía y yo no me daba cuenta. Y recuerdo que ese día que estoy en misa, de pronto llegó pues una dama muy hermosa, bonita. Y de pronto me doy cuenta que eso está perturbando mi mente y yo no estoy viviendo ya la misa. Recuerdo que me arrodillé y le dije, Señor, no es que me volví fanático en estas cosas de Dios. Percibí eso de una manera tan clara que me di cuenta que era algo que estaba queriendo perturbar mi mente para que yo no viviera la misa, para que yo no estuviera consciente que en la Eucaristía estaba Cristo. Entonces me acuerdo que me puse de rodillas y le dije, Señor, por favor, te pido que me ayudes. Yo no puedo solo. Bueno, hice una oración breve, abrí mis ojos, me levanté. Gracias a Dios, pues esa persona a lo mejor iba pasando con alguien y se cambió de lugar. Eso pasó, pero lo que les quiero decir, logré percibir eso como algo que yo antes no lo entendía, que no lograba percibir con mi conciencia, pudiera entender esto que yo ahora entiendo. Ok, terminamos la misa y sucede que todas aquellas personas que habíamos traído agua para que el Padre le diera la bendición, todos los que habíamos venido a eso íbamos a pasar al interior de la iglesia, una iglesia pequeña, pero muy hermosa, muy linda. Bueno, cuando entramos al interior de la iglesia, está el Padre, están todos los que le ayudan a él. Desde que entro me dice un hermano, quítese los zapatos, los calcetines, si tiene que anda en su tarjeta, si usted anda cosas, dijen cosas así. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo en mi billetera andaba algunas cosas aparentemente religiosas. Y me dice, no, todo lo que usted ande ahí con algunas cositas, me dice, por favor, entréguela. Me dice algunas cosas. Me dice, ¿tiene tatuajes? Sí.
bueno, me ungieron con aceite, las manos, la frente, el pecho, mis pies. ¿Tiene tatuajes? Sí, tengo un tatuaje. Me aplicaron aceite aquí en el tatuaje. Y miren, hermano, yo estoy prácticamente analizando todo. Les tengo que decir que a esta iglesia muchos hermanos los llegaron en silla de ruedas y por el poder, la gracia, el amor de Jesús, muchos que llegaron en silla de ruedas salieron caminando. Eso yo lo vi. Pero también llegamos muchos que llegamos caminando y nos sacaron en silla de ruedas. Y a uno de esos que sacaron en silla de ruedas es a este su servidor, a este su hermano, su amigo. Me sacaron en una silla de ruedas. Y ustedes dirán, ¿pero qué te pasó? Bueno, les quiero contar esto. Les decía que me ungieron, me pusieron aceite en las manos, en la frente, en el tatuaje, en los pies. Y algo raro que a mí me llamó la atención, que nunca en mi vida, no sé si ustedes han escuchado la música gregoriana. Yo la había escuchado, pero nunca le había puesto mente. Es decir, nunca me gustó. Pero les quiero contar esto, hermano. Fíjense que había de fondo música, una música gregoriana. No sé si la han escuchado. Si no, traten de meterse en las redes sociales e investiguen qué es música gregoriana, música sacra, no sé cómo, pues no sé si es la palabra correcta que estoy tratando de decir. Mire, yo no sé, yo no he estudiado teología ni nada de eso, hay cosas de palabras raras que yo no las entiendo. Yo aquí estoy tratando de hablar a como yo hablo y que ustedes me puedan entender. Entonces, lo raro es que comienzo a ponerle atención a esa música gregoriana. Y a medida que yo la estoy escuchando, miren, este es mi testimonio, hermano. Les voy a tratar de ilustrar con algunas cosas para que ustedes entiendan, para que ustedes me puedan entender lo que trato de decirles. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a hablar el Padre, a explicarnos sobre las cosas que van a pasar. Nos comienza a hablar de las maldiciones generacionales, de los malos espíritus, del amor de Dios. Y yo me acuerdo que mientras yo lo escuchaba, yo sentía que había algo dentro de mí que como que se burlaba de las palabras del Padre. Y yo me estoy dando cuenta de eso, que había algo como que se burlaba, como que yo me estaba burlando de las palabras que decía el Padre, pero como que yo me estaba burlando, pero me di cuenta que no era yo el que me estaba burlando, sino que había algo dentro de mí que se burlaba de las palabras del Padre. Y percibo eso y me doy cuenta. Pero como les decía, escuchaba al Padre, pero comienzo a escuchar esa música, ese canto gregoriano. Miraba a los santos, San Francisco de Asís, a todos los santos, San Martín de Porres, San José, Jesús crucificado, el Santísimo expuesto. Y comienzo a escuchar, ahí me disculpan por por este problema que tengo, hermano. Entonces, comienzo a escuchar esa música sangria, esa música gregoriana. Y a medida que el Padre está hablando, yo comienzo a profundizar más y comienzo a experimentar lo siguiente. En mi alma, en mi corazón decimos mucho, no, en mi alma. Y me doy cuenta, hermano, que nosotros, las personas, nosotros tenemos un alma. Tenemos un alma. Esta es una lámpara. Nuestra alma es como esta lámpara, una luz. Nosotros tenemos una luz. Nuestra alma es una luz, como esta lámpara. Como esta lámpara. Y a medida que yo me doy cuenta que yo tengo un alma que es como una luz adentro, que Dios, nuestro Padre, nos dio, comienzo a experimentar y me comienzo a dar cuenta que yo en esa alma, esa luz que yo tenía dentro de mí,
tenía, lo tenía todo oscuro, lo tenía con mancha, lo tenía, un ejemplo, ustedes han visto un enjambre de abeja pegado en las paredes, muchas veces también en las lámparas, en los postes de luz. Imagínense ustedes esta lámpara, y de pronto que esté cubierta por un enjambre de abeja. ¿Se la imaginan? Llena esta lámpara cubierta por un enjambre de abeja. Y de pronto, a medida que yo estoy escuchando ese canto, a profundizarlo, comienzo a experimentar, a medida que voy profundizando más, era como que alguien viniera y le diera con una rama o con algo a ese enjambre de abeja y comenzaba a esparcirla. Y les comenzaban a dar y de pronto esas abejas que estaban ahí comenzaban a volar y de pronto, ¡pum!, se comenzaba a ver la luz. Esa luz interior, esa luz interna que tenemos nosotros, que es el alma. Pero de pronto venían de nuevo aquel enjambre de abejas a cubrir esa luz, esa alma. Y de pronto se esparcían a medida que iba profundizando con esa música. ¿Me entienden? Entonces me doy cuenta que realmente lo que está pasando dentro de mí es que hay una lucha por mi alma. Y miro lo que a mí me llama la atención, que vengo de haber vivido un retiro, me confesé, comencé a ir a las misas, me sentía liberado, me sentía, wow, sentía que Dios me había perdonado, pero que esto que me estaba pasando era como que Dios me estaba mostrando algo, como él decía, yo no lo pedí ver, yo no pedí eso, pero me pasó. Ya como les decía, no sé si ustedes van a pensar que me estoy volviendo loco, que esto fue algo que lo pensé, como un día que me dijo mi esposa y me dice, amor, no es que vos estás pensando eso. Y yo le digo, no, amor, yo no estoy pensando, yo no he pensado nada de esto. Y entonces recuerdo que me doy cuenta de eso, que hay una lucha espiritual entre el bien y el mal, hay una lucha entre el diablo y Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que está. Yo esto no sé, pero yo siento que el Señor me quiso mostrar esto. Y me doy cuenta de eso, y cuando yo me doy cuenta de eso, y percibo eso, que me estoy burlando de lo que dice el Padre, entonces yo digo, me dio tanto miedo, pues dije, no, yo tengo que hacer el rosario, tengo que ponerme a orar, a decir el Padre Nuestro, me acordé de eso. Entonces quiero comenzar a hacer el Padre Nuestro, hermano. Y comienzo, hermano. Y digo, Padre Nuestro, que estás en el cielo, san, y me quedo, no puedo repetir santificado, no lo puedo decir, no puedo hacer el Padre Nuestro. Digo yo, no, qué raro es esto, digo yo todavía en mi onda, en mi cabeza, y digo, no, esto es que estoy sugestionado, no puede ser, ¿cómo no voy a hacer el Padre Nuestro? Si solo es repetirlo. Vengo, quiero tratar la segunda vez y comienzo. Padre nuestro que estás en el cielo, y no puedo decir santificado. Eso sí, ya me asustó más, estaba más preocupado. Dije, no, estoy sugestionado, no puede ser, es que ya no, la tercera, vamos con la tercera vez. Y comienzo. Padre nuestro que estás en el cielo, y hermano, ahí sí yo no podía decir santificado. Y me quedo así por un buen rato que yo quería decirlo, pero no podía, peleaba y no podía ser santificado. Y me quedo así pegado, me quedo así, la lengua no la podía mover. Y cuando yo me doy cuenta de eso es que definitivamente dije, no, el diablo, logro percibir que el diablo no estaba contento, no estaba contento con lo que estaba pasando, no quería dejar mi alma. Pero Jesús en su amor me mostró lo mucho que me ama.
lo mucho que me amó, que me ama, y que por lo tanto luchaba por mi amor, por mi alma. Algo maravilloso, algo que, como les digo, hermanos, es probable que ustedes piensen, este valo, ¿qué onda? Se volvió loco. Miren, hermanos, en nuestra iglesia católica hay revelaciones, manifestaciones del amor de Dios de manera personal. Muchos otros hermanos tienen otras experiencias diferentes con el Señor. Y muchos podemos creer que es mentira, que podemos creer que es un cuento que te estás inventando. Nuestra iglesia, nuestra madre iglesia nos ha enseñado eso, de que lo creemos o no lo creemos. No, tranquilo, si no lo crees creer, no lo creas, no pasa nada. Pero sí, como les decía, de un inicio siento la necesidad de poder compartir eso. ¿Que por qué? No sé, pero siento la necesidad de poderlo compartir con todos ustedes, los que vayan a ver este video. Bueno, les contaba al inicio que yo sentí que miré a Jesús en ese sacerdote. Y en esta ocasión logro ver de nuevo a Jesús. Recuerdo esas palabras, el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Y estas palabras de que el mundo no me verá y ustedes sí me verán, créanme, que me conmueven mucho porque no me lo puedo creer ese, pero sí, soy uno de esos locos. Soy uno de esos locos. El mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Y me siento amado, me siento perdonado, me siento feliz. Y por eso, creo que por eso estoy compartiendo esto con ustedes. Como les decía al inicio, probablemente muchos, algunos no lo van a entender. Van a decir, este tipo está loco. Este tipo está loco. Bueno, hermano, continúo. Bueno, miré durante todo ese tiempo, yo fui uno de los últimos. Miré personas, hermano, ahí vomitaban sapo. Salían, vomitaban cosas con pelo. Horrible. Ya era un personaje en silla de ruedas. Salieron caminando. Dios, Jesucristo está vivo. Cuando me toque el turno, yo estoy en mi lucha. Yo no, todo ese momento no dejé de llorar. Llegaron a mi lugar como unas 7 veces a mi lugar y me decían, hermano, todo bien, cálmese, cálmese. Yo no podía dejar de llorar, porque solamente yo sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Y cuando llegó mi turno, miré a ese sacerdote, igual con una, no tengo cómo explicarlo, pero con una sonrisa, una mirada tierna, llena de amor. Y yo solamente decía, Jesús, salva mi alma, te lo suplico, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí, salva mi alma, por favor. Y aquel sacerdote con su vestimenta blanca, pero ya una estola morada. Miren, hermanos, cuando me pone la estola aquí, fíjense que yo percibí dentro de mí que el demonio odia el color morado. No sé por qué. No sé si tiene que ver mucho con esto de la cuaresma, con el ayuno, pero odia el color morado. Odia el color morado el demonio. Y así como odia el color morado, odia la cruz. Odia la cruz.
el demonio odia la cruz. Rarísimo eso. Yo logré percibir dentro de mí eso, cómo ese rechazo al color morado, a la cruz. Y recuerdo que él me miraba con una ternura increíble. Y se me salían las lágrimas. Yo oraba, yo le decía, Señor, salva mi alma, pero no con voces así, sino desde lo más profundo de mi alma. Y vino ese sacerdote, comenzó a hacer la oración, pues, que se hace, pues no sé cómo se le llama, exorcismo, no sé, pero comenzó a hacer una oración y me dijo, quiero que la repitas conmigo. Renuncia a Satanás, renuncia a Satanás, a pacto con el diablo, un montón de cosas. Hermano, me tenían dos hermanos sujetados, uno a la derecha y uno a la izquierda. En el transcurso de la oración, recuerdo que el padre llamó a dos más y pidió ayuda para que me sostuvieran de las piernas. No sé si a lo mejor él percibió que a lo mejor yo iba a patear, a convulsionar. A lo mejor pensó, a lo mejor por eso pidió a los otros dos hermanos que se acercaran. Miren, hermano, yo estuve consciente, yo nada de eso de tembladera, no, nada de eso. Estuve todo consciente, hice mi oración de renuncia al demonio. Eso sí, esos cuatro hermanos, cuando terminó la oración, me cargaron y me pusieron en una silla de ruedas. Por eso le digo, yo fui uno de los que salí en silla de ruedas. Llegué caminando, pero me sacaron en silla de ruedas. Y me llevaron a un área no había nadie. Entonces, cuando estoy ahí, obviamente, yo ya voy asustado. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué es esto? Porque por primera vez en mi vida estaba experimentando cosas que nunca miren hermano, yo había ido a otros retiros en Nicaragua. Sí, es hermoso experimentar el amor de Dios. Sí, pero no de esta manera. Es decir, poder entender, poder ver cosas que no podía ver y que no podía entender antes. Yo sabía, entendía que sí, Dios me amaba, pero lo que no entendía era lo mucho que Él me amaba y que nos ama. Eso es el problema que hay muchas veces en el alma del ser humano, que no logra entender el amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Ese es el gran problema. Y ese problema yo lo tenía. Entonces, cuando yo estuve ahí, hubo algo que a mí me preocupó muchísimo. Con eso del pacto con el diablo. Yo dije, Señor, pero yo nunca en mi vida, miren hermano, a lo más que yo llegué y soy sincero, y yo estoy seguro que la mayoría de las personas lo hace como que sin nada. Compraba el periódico, lo primero que de pronto ver las noticias y de pronto miraba los horóscopos y ya me ponía a leer el baboso. O en una revista, leer los horóscopos. Hasta ahí llegué. Yo nunca anduve en eso de que te leyeran la mano, nunca. Pero algo a mí me preocupó, dije yo, pero ¿cuándo yo hice pacto? Porque miren, hermano, esto del exorcismo, a mí yo salí preocupadísimo porque dije, ¿cuándo? Yo no hice pacto con el diablo, ¿a dónde? ¿A dónde? Porque yo les contaba al inicio que yo miraba cosas, los tres seis, la marca del anticristo, y yo decía, bueno, ¿será que yo estoy en el otro bando? Ahí es donde yo me vine a dar cuenta que sí, que mi alma estaba en el otro bando. Estaba con Satanás. Y me di cuenta porque en la oración yo salí cuestionado. Yo dije, yo nunca he visitado brujos, ¿a dónde? Yo nunca he ido a estos lugares. Yo nunca he hecho pacto con el diablo, ¿a dónde? Y estaba preocupado. Y llegó el hermano que me llevó y me dice, mira hermano, hablé con el padre, con el sacerdote, y me dijo que le dijera que no deje de ir a misa, que siempre cuando sienta la necesidad y pueda, que se confiese, pero que no deje de ir a misa. Si puede ir a misa todos los días, ustedes saben, hermano, nosotros los católicos tenemos la bendición muchas veces en nuestras parroquias, que se celebra la Santa Eucaristía todos los días. A veces por lo normal es que vayamos los domingos, ¿verdad? Pero
en algunas parroquias que nosotros tenemos la gran bendición de que la Santa Eucaristía se celebra todos los días. Entonces, hermanos, pues, imagínense, después de ver y experimentar todo lo que experimenté, lo que vi, lo que sentí, ¿qué creen? ¿Que yo no iba a ir a misa? ¿Qué creen? ¿Que no me iba a confesar? No, hermano. Comencé a ir más a misa. Comencé a confesarme más frecuente. Yo a veces decía, dicen que lo normal es confesarse una vez al año, los santos lo hacían una vez a la semana, decía Padre Pío. Y comencé a hacer eso porque uno puede decir, no, si yo toda la semana he pasado tranquilo, no he pecado, no, hermano. No. Nuestra conciencia no está tan consciente de que muchas veces como el demonio nos ataca. Y por eso decía Pablo, perdóname, Señor, porque no hago el bien que quiero, sino lo malo que no quiero. Y basta con que examinemos bien nuestra conciencia y que vayamos a vivir de ese sacramento que Jesús nos dejó, que le dejó a su iglesia, para cada vez que nosotros fallemos y que perdamos su gracia, la recuperemos a través del sacramento de la confesión. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo te vas a ir a confesar con otro pecador? Mira, hermano, si nosotros vamos con la mentalidad pensando que donde vamos a ir a confesar es con otro pecador, créeme lo que estamos mal. Yo no le creo a un sacerdote, yo le creo a Jesús. Si Él dejó eso como mandamiento, confiesa tu pecado y serán perdonados a través de ese sacramento. Y por eso Jesús le dio la autoridad a nuestro sacerdote. Y saben algo hermoso, y yo le doy gracias a Dios porque digo que esto es una gracia, un regalo de Dios. Es duro irse a confesar, a decirle a una persona todas las barbaridades que hiciste, todo lo malo, da pena. Pero cuando vos estás consciente que Jesús te ama, que siempre está con los brazos abiertos para recibirte, mira, hermano, mandás al carajo la pena. Porque si vos vas viendo con estos ojos humanos al sacerdote, no te va a dar pena. Pero cuando vos comenzás a ver con los ojos del alma y sabes que quien te está esperando ahí es Jesús, wow, hermano, corres hacia Él. Y cuando te estás confesando, imagínate que aunque deje el hediondo sucio, y si vos le decías a ese sacerdote, Padre, después que Él te haya perdonado, y le decís, Padre, por favor, abráceme. Te puedo asegurar que ese sacerdote, ese padre, te va a dar un abrazo. Esto es un gran misterio. Pero bueno, hermano, quiero echarme un poquito para atrás. Entonces, como les decía, yo, después que me dijo eso el hermano de que fuera a misa, yo siempre no dejé ir a misa. Yo digo que todo esto fue un proceso, 5 años, hermano, en este caminar. Pero lo que me dejó preocupado fue eso. Yo no vuelvo a esto. Yo nunca a dónde fui. Yo no fui a brujo, nunca en mi vida. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo yo hice pacto con el diablo? ¿Algún familiar? No creo. Entonces me acuerdo que sí, porque estaba preocupado. Le dije, Señor, yo te pido un favor. Yo te pido un favor, Señor. ¿Puedes darme a conocer en qué momento mi alma pasó a estar en el otro mando? Por favor, te lo pido. Te lo pido, Señor. Quiero que me mostres en qué momento yo dejé de ser tu hijo. ¿En qué momento yo me crucé al otro bando? Y le voy a decir algo, hermano. Dios no me lo manifestó en ese momento. Porque este proceso de 5 años atrás, que yo comencé a vivir una nueva vida de la mano de Jesús, con mis caídas, pero consciente que Él me ama
y que con su ayuda me puedo levantar. Yo le dije, Señor, yo te pido, por favor, cómo yo me había perdido. Y pasó el tiempo, hermano. Pasó el tiempo. Me seguí congregando en la iglesia, iba a misa, comencé a vivir otros retiros espirituales. Recuerdo que en una ocasión saliendo de un retiro, por lo general cuando uno sale de un retiro espiritual, siempre llegan tus seres queridos, llegan la esposa, llegan los hijos a recibirte. Y yo miraba eso, qué bonito, cómo llegaban las esposas, llegaban los hijos a recibir a su papá, a su esposo. Y yo no tenía a nadie que me recibiera, pero recuerdo que alguien me regaló una rosa. Y es raro, me la regaló un hermano, pero dentro de mí yo sentía que me la había regalado Jesús. Fue algo muy hermoso. Y me la llevé a mi cuartito, llegué a mi cuarto, la puse en un envase de vidrio con agua, ahí tenía mi rosa. Aquella persona que le costaba, que padecía de insomnio horrible, comencé a dormir como un niño de 1 año, de 6 meses, que están dormiditos y sonríen. Y no solamente eso, durante mi noche, mientras dormía, cerraba mis ojitos, y dormía como ese niño, sentía que Jesús llegaba y me abrazaba, que ponía su mano en mi frente y hasta me besaba, ¿no? Un beso en la frente. Y siempre sentí su presencia, sentí que nunca me abandonó durante todo ese tiempo en ese cuarto. Pasé casi 5 años solito en ese cuarto. Y en esa soledad, porque al ser humano por lo general no le gusta la soledad. Una vez me preguntó un hermano Valo, me dice, la soledad es buena. Y yo recuerdo, y se lo digo a ustedes, la soledad para las personas que viven en el mundo no es buena. No, no es buena. Pero es buena para reencontrarte con el amado. Es buena para reencontrarte con ese que dio su vida en la cruz. Yo les confieso sin pena, yo lloré muchísimo. Recuerdo, como les decía, en un cuarto solito. Recuerdo en una ocasión que mi prima me regaló un crucifijo. Me dice, primo, aquí lo tengo conmigo. Me regaló este crucifijo y para el día de mi cumpleaños, un día, bueno, yo vine de 45 años por estos lados, por estos caminos, y me regaló este Cristo, me lo regaló por un día para uno de mis cumpleaños. Me lo regaló, yo en ese momento, gracias prima, es normal, agarré el Cristo y lo metí pues ahí en uno de mis bolsos donde tenía mi ropa. Y me acuerdo que cuando me lo regaló en ese tiempo, pues se me olvidó el Cristo. Y un día en mi cuarto, ¿verdad? Buscando uno en mi ropa, en uno de mis bolsos, buscando calcetines, qué sé yo, alguna camisa ya arrugada, pero en eso estoy metiendo la mano en el bolso cuando en eso siento algo, era sólido. Y me di cuenta que era el Cristo que me había regalado. Y cuando lo veo, no sé, me dio como, me tocó, porque dije, qué barbaridad. La cruz, un crucifijo, algo sagrado, pero algo me golpeó.
Y vine y lo colgué, me acuerdo, así, al lado de donde yo dormía, en una cama de aire. Miren, hermano, le estoy contando esto no para que digan pobrecito o algo. No, 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 no para dar lástima. No, 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 no. Solamente les comparto parte de mi vida para que fortalecer su fe, para que sigan creyendo en ese Dios amoroso que a veces pensamos que nos abandona, que nos tiene abandonados. No, Él está con nosotros. Y guindé pues mi Cristo en la pared, pues ahí, de verdad. Decía una vez un sacerdote que a veces nosotros en nuestras casas tenemos un crucifijo y que no nos habla. No tenemos como tener cualquier foto. Y es verdad, porque yo una vez después que tenía mi Cristo ahí, así un día me levantaba a las 5 de la mañana para irme a mi trabajo y sentado, no sé cómo, pero quedé viendo a esta imagen la quedé viendo y me dio una gana de llorar. Me dio una gana de llorar, hermano, que no tienen idea. Y entonces, una gana de llorar, porque entendí algo que iba a Jesús con mi vida desordenada, que había clavado los clavos en sus manos, en sus pies, que lo había escupido muchísimas veces. Yo lloré, hermano. Comencé a experimentar un dolor tan profundo de todas mis aberraciones, mis pecados, de todas las cosas malas que le pude haber ocasionado a otras personas que no se lo merecían. Comenzando por mi esposa, por mis hijos. Les cuento esto, hermano. Experiencias así como esta, otra experiencia muy hermosa. Ahí me disculpan. Se vale llorar, se vale llorar. El llorar, me decía alguien, el llorar nos purifica el alma. Hoy, como les decía, esto que estoy haciendo, poder compartir con ustedes, me siento en paz, decir, me siento feliz, tal vez no tengo las cosas que antes tenía, pero definitivamente puedo decirles, hermano, que siento que lo tengo todo. Después de casi 5 años, 7 años, casi 5 años estar sin mi familia, volví a tener a mi esposa, a mis hijos. Fue un proceso. Yo a veces cuando iba a la parroquia, a la iglesia, de donde yo voy, yo siempre les digo, yo nunca sentí celo cuando miraba a una familia y decía, qué hermoso, qué bonita, ver un matrimonio con sus hijos, verlos en misa. Y yo decía, qué bonito. Y ahí pude darme cuenta de que con el tiempo, de que lo más grande que Dios me había regalado, pues era mi familia, mi esposa y mis hijos. Y era el tesoro más grande era eso. Y era lo que yo más había maltratado, había rechazado. Porque mi familia nunca fue mi prioridad. Siempre fueron mis amigos, las cosas. Vivimos tan afanados en las cosas del mundo que tenemos que trabajar, los negocios. A veces yo digo, todo eso es puro aire, todo eso es vano. Yo a veces en las redes sociales publicaba fotos de mi soledad aquí, en este país,
vivía publicando fotos mías, pero ahora yo me doy cuenta, no, era la necesidad, pues, de que alguien me manifestara afecto. Quería sentirme amado por alguien y no. Y una de las cosas que yo aprendí en este caminar, en esta experiencia dolorosa, pero hermosa con Dios, es que muchas veces en este camino te puedes encontrar con personas que te dicen, yo te amo, te quiero mucho, te amo, pero puro aire, palabras, nada más. El único que te ama y que nunca te va a fallar se llama Jesús. Yo hoy les confieso, yo me siento feliz. Todos los días le doy gracias a Dios por tener a mi familia, a mi esposa, por esta nueva oportunidad que tengo de rectificar y hacer mejor las cosas. Trato de ver a mis tres hijos de la misma manera como veo a la menor, a la mayor o al de en medio. Dios me ha estado enseñando cómo amar. Le digo, Señor, perdóname porque creo que somos pecadores con el simple hecho de no amar, pues, como Él quiere que amemos. Y que tenemos que comenzar con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El más cercano, tu esposa, tus hijos. Yo me acuerdo en una ocasión, en ese cuartito que vivía, yo al Señor le decía, Señor, yo te prometo, si tú me concedes meramente a estar con mi esposo y mis hijos, te prometo que voy a llevar tu palabra, voy a evangelizar a China. Imagínense qué locura la que estaba diciendo. Qué locura. ¿Se imaginan yo algo predicando en China? No me van a entender. Imagínense. Me voy a China y yo a dar a mi familia botada. No. Jesús a un endemoniado cuando lo liberó le dijo, no, 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 Señor, yo quiero irme contigo. No, ve con los tuyos, ahí vas a dar testimonio de mí. Ese hombre tenía familia, tenía esposa, tenía padres. Y si yo no empiezo por mi casa, si no empiezo a amar a mi prójimo, al más cercano, que es mi esposa, a mis hijos, ustedes creen que yo voy a ir a amar a otra segunda persona o tercera persona, que no son mi familia. Y por eso el Señor dijo, ustedes dicen que me aman, a Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha visto. Pero si no amas al que ve, si no amas al que ve, mucho menos a ese Dios que nadie ha visto. Pero les recuerdo, el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Gran misterio revelado para aquellos que Él quiso realmente. Quiero continuar con esto porque es bien delicado, que tiene que ver con lo que ha pasado en Nicaragua y sigue pasando. Yo tengo amigos, tengo familiares que quiero muchísimo, con el alma, siempre los tengo presentes y yo lo único que les puedo decir es que no sigamos ideales de hombre. Muchos en algún momento de nuestra vida seguimos ideales de hombre. Y esos ideales de hombres que no quiero hablar ni de política, no quiero que malinterpreten esto. Hoy no están. El único. Y por eso hoy me atrevo y no tengo miedo a nada, porque yo siento que todo mi ser y mi alma están en las manos de Dios. Y lo dijo el Papa León XIV ahorita. Todos estamos en la mano de Dios. Estamos en la mano de nuestro Padre. Y también eso es algo que me ha motivado, porque como les decía, yo tengo amigos, tengo familiares que no quieren ver la verdad, que no quieren ver a Jesucristo. Yo antes de vivir esta experiencia fuerte con el Señor, hermosa, desde las redes sociales yo a veces miraba la persecución, ataque a los sacerdotes. Ya se decía que raro, pero me parecía ver como que
ver a un obispo, ver a un sacerdote, me parecía ver a Cristo. Pues yo miraba como, y sí, realmente, eso se ha cumplido, aunque como les digo, muchos no lo van a creer, pero eso se ha cumplido en mí, en eso que dice, el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Por mi causa ustedes los van a odiar, los van a perseguir, los van a matar. Es necesario que abramos los ojos del alma. Mira, hermano, yo puedo agarrar mi Biblia, ponerme en una esquina a predicar de Dios. Nadie me va a matar, nadie me va a echar preso. Es cristiano. Pero si yo comienzo a decir que Dios quiere la unidad, que luchemos en contra de la injusticia. Yo tengo amigos y tal vez pueden ver este video, que ellos a lo mejor recordarán en una ocasión yo les decía, oye, ¿por qué comprar cosas que no traen nada bueno para nuestro país? Armas. ¿Por qué no invertir este dinero en mejorar los salarios en la educación, por ejemplo, en los maestros? Aumentarle a los maestros. ¿Por qué no aumentarle, no a los médicos, sino al enfermero, que realmente es el pobre enfermero es el que atiende al enfermo? ¿Por qué no aumentarle al policía? Pero el policía que no tiene grado. Ahí sí es probable que vaya a quedar mal. Te va a decir, este es político, no se trata de eso. Ya como les decía, quiero muchísimo, tengo amigos que me duele porque algunos estudiamos, jugamos cuando niños. Solo les quiero decir que los quiero mucho y que pongan su mirada en Jesús, que todavía hay tiempo para poder pedir perdón y poderle decir a Jesús, Señor, aquí estoy, ¿qué quiere? Porque el día de nuestra muerte, ahí no va a estar nadie. Nadie va a estar ahí a tu lado. Cada uno de nosotros va a comparecer ante Dios nuestro Padre Creador. Ahí no va a estar ni nuestra esposa, ninguno de nuestros hijos. Ahí no va a estar ninguno de nuestros amigos. Nadie, va a ser de manera personal. Y yo les voy a decir, hermano, desde mi experiencia, porque he perdido a muchos amigos que han fallecido, jóvenes, algunos mayores de edad, y, y sé de algunas personas que han fallecido, que si Dios en este momento les permitiera resucitar, estoy tan seguro que pasaría como aquella parábola de Lázaro. Señor, déjame, por favor, decirles que aquí la cosa está fea, que existe un infierno para aquellos que siguen el camino del mal, para aquellos que no buscan la verdad, que es Jesús. Y yo realmente quiero invitarlos como amigos a que oremos por nuestros seres queridos, por todas esas personas que han fallecido, por aquellas personas que han perdido hijos injustamente. Miren, hermano, yo sé que me he pasado con este compartir, pero son muchísimas las cosas que me ha tocado vivir y que me las voy a guardar. Solo quiero pedirles a que oren por mí, que yo estaré orando por ustedes, de verdad, en el Espíritu.
en el amor de Dios. No estamos solos, Dios nos ama. Pero Dios muchas veces quiere que hagamos un alto. Y por eso en esta vida, Él siempre nos busca y trata de llamar nuestra atención hasta el punto de zarandearnos para hacernos entender que nuestra vida depende de Él. Él nos dio la vida. Lo único, para finalizar, hermano, en esta mi experiencia de amor con Dios, pude darme cuenta de que hay dos vidas. Hay dos tipos de vida aquí donde nosotros vivimos. Dos mundos, digo, diferentes. Un mundo que es real y un mundo que es ficticio y real. Y el mundo verdadero, real, para que todo esto, para lo que fuimos nosotros creados y todo lo que fue hecho por amor, se vive dentro de la iglesia. Es algo raro. Ustedes dicen, no, está loco. Y el mundo que no es real es el que se vive allá afuera. Un mundo lleno de mentiras, de fantasía. Un mundo lleno de vanidades. Donde solamente existe la maldad, el odio. Decía un sacerdote que quiero muchísimo. Hay que renunciar al placer, al tener y al poder. Y muchas veces cuando el ser humano se deja correr por esas tres plagas, el ser humano no puede entender lo que Dios quiere. No puede entender lo mucho que Dios ama. Y por eso también somos llamados a amar por estas personas. Yo sé que algunos que van a escuchar, ¿qué quieres decir? Que hay que perdonar. Sí, en eso consiste el amor de Dios. Perdonar aún a aquellos que nos han hecho daño, que nos han calumniado. Y por eso Jesús desde la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y es verdad. El ser humano sin Dios no sabe lo que hace. Porque si entendiera estas palabras, inmediatamente dejaría de hacer lo malo. Pero como no puede entender, su alma no puede entender, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tan solo pudiéramos entender, dejaríamos inmediatamente de hacer lo malo. Oren por mí, hermanos, que yo estaré orando por ustedes. Los invito a que se acerquen a la iglesia desde donde ustedes se encuentren. Acérquense a la iglesia. Vayamos a misa. Confesémonos cada vez que tengamos la oportunidad. Que Dios me los bendiga, que Dios fortalezca su fe, que les dé la gracia, sobre todo para que habite el amor de Jesús nuestro Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto, hermano.